Buenos días, muchas gracias a todos por asistir a este foro organizado por el periódico El Día, cabecera de prensa ibérica en Tenerife, con el patrocinio de Philip Morris Spain, Rio Hotels and Resort, Corporación 5, Ecoener y Efico Arte y Luz. Gracias también al Real Casino de Tenerife por acogernos una vez más en su salón principal para asistir a la ponencia Canarias más lejos de España y de Europa, que correrá a cargo de Fernando Clavijo, senador por la Comunidad Autónoma y candidato de Coalición Canaria en la presidencia del Gobierno de Canarias. Como bien desvela el propio título, la visión del expresidente canario de la realidad del archipiélago no es tan optimista como la que expresan últimamente los actuales gobernantes. Sin embargo, amén de la crítica, planteará una hoja de ruta y una batería de compromisos que debe afrontar la sociedad canaria para lograr los estándares de calidad de vida de España y Europa y para mejorar los deficientes indicadores que definen la realidad isleña en materia laboral, sanitaria o educativa. Se trata de acortar esa distancia que nos separa del continente para dignificar al archipiélago y para desplegar un abanico de oportunidades para las siguientes generaciones. Tras la ponencia, el periodista del Día, Moisés Álvarez Montero, realizará una entrevista a Clavijo en la que todos ustedes pueden participar con los tarjetones que tienen sobre las mesas. Fernando Clavijo es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de La Laguna, ha sido concejal y alcalde de La Laguna, ciudad que le vio nacer, ha sido parlamentario, presidente del Gobierno de Canarias entre 2015 y 2019 y en la actualidad es senador por la Comunidad Autónoma y secretario general de Coalición Canaria. Pero hay quien le conoce mucho mejor y ha aceptado desnudar a nuestro invitado. Rosa Dávila Mameli, diputada nacionalista en el Parlamento de Canarias y candidata de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo de Tenerife, tiene ya la palabra para ahondar en la figura del líder nacionalista. Muchas gracias, Rosa, por aceptar. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por querer compartir este desayuno de trabajo con quien es ya nuestro candidato a la presidencia del Gobierno. En este foro, organizado por Prensa Ibérica, El Día, muchísimas gracias. Tenemos a distintas autoridades. Permítanme que salude a Norama, al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, a Carlos Alonso, a todos ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias. Estaba intentando recordar ayer, preparando esta intervención, 10 años trabajando codo con Fernando Clavijo. Yo creo que no les revelo nada nuevo a quienes hayan trabajado con él, hayan colaborado, hayan cooperado con él algunos de los proyectos, que es una persona que tiene como obsesión el trabajo y la capacidad de liderar equipos. No solamente de liderar equipos con quien son su equipo más directo, sino también de impulsar proyectos donde aúna a la sociedad civil, a los agentes económicos y sociales. Tiene una máxima y es que no solamente es importante llegar, no solamente se llega más lejos cuando se tiene un objetivo, sino que además es importante hacerlo de la mano de todos los agentes económicos y sociales. Y eso fue lo que hizo durante su presidencia del Gobierno. Tiene también otra manía y es que suele salirse, bueno, primero rompe todos los protocolos, el primero en llegar, le destroza el protocolo a todos quienes lo tienen preparado, el acto, tiene una obsesión por la puntualidad y una obsesión por estar en los grandes asuntos, pero también en los pequeños detalles. Fernando del Clavijo le da muchísima importancia a los pequeños detalles. Es quien contesta siempre al teléfono o devuelve la llamada, a quien sea, lo atiende, esté haciendo lo que esté haciendo. Y otra de sus grandes obsesiones es, como decía Joaquín Catalán, dignificar la vida de los canarios. Y con esa obsesión nos marcó un objetivo cuando estaba al frente de la presidencia del Gobierno. Ese objetivo de equiparar las condiciones de vida de los canarios y de las canarias a la media de España, a la media europea. De no ver en los hándicaps que suponen la lejanía, la ultraperiferia, un obstáculo,
sino exigir si había un obstáculo, esos elementos que teníamos que hacer que los pudiéramos saltar, esa pértiga que nos permitiera saltar los obstáculos. Y con esa obsesión y con ese objetivo nos pusimos manos a la obra. Y permítanme que Fernando, permíteme, que si te tengo que hacer un reproche, es que quizás no lo contamos del todo, o no lo contamos simplemente. Con Fernando Clavijo se consiguieron logros históricos que quizás no tuvieron la suficiente comunicación o no nos dejó ni un día de descanso para celebrarlo y conmemorarlo. Y permítanme que yo hoy lo haga, porque probablemente si lo dejamos a él no los va a contar. Fernando sacó adelante en esa obsesión por trabajar, por conseguir las mismas calidad de vida en Canarias que en la media del Estado, consiguió algo que no se había conseguido en años, y es que cuando no se estaba revisando el sistema de financiación autonómica, desligar los recursos del régimen económico y fiscal del sistema de financiación, y además con carácter retroactivo. Y eso supuso 800 millones de euros cada año para nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales. Consiguió algo durante su mandato que se había estado luchando por los distintos gobiernos y los distintos consejeros de Hacienda. En el año 91, cuando se negocia nuestro régimen económico y fiscal, Canarias queda pagando al Estado el famoso y extinto impuesto, el ICTE, el Impuesto General Tráfico de Empresas. Y después de largas negociaciones, Fernando Clavijo, su presidencia, logra quitar esa compensación por la que Canarias devolvía al Estado dinero. Pero también Fernando es el padre del nuevo régimen económico y fiscal, el económico, año 94, y se aprueba bajo su mandato en el año 2018. También del moderno Estatuto de Autonomía. Distintos partidos, distintos gobiernos habían intentado llegar a través del diálogo y el consenso a un texto que fuera el que hiciéramos todos nuestros, y sin embargo es bajo el mandato y bajo su cabezonería, si me lo permiten, cuando se logra ese gran reto que fue tener las herramientas necesarias para afrontar un futuro digno para Canarias. También impulsó una batalla que algunos consideran que cuando los canarios luchamos por nuestros derechos, pues es una suerte de llanto, ser plañideros, pero sin embargo, si no hubiéramos luchado por los recursos que nos quitaron de carreteras y lo hubiéramos luchado en los tribunales, probablemente no tendríamos la compensación a esos recursos que nos quitaron del convenio de carreteras y que hoy se pueden obtener a través de los presupuestos generales del Estado. Indudablemente fue fundamental tener a una luchadora en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas. Probablemente sin esa aritmética parlamentaria no hubiera sido posible, pero creo que aquí se conjuraron dos elementos esenciales: la capacidad y las obsesiones de Fernando con la lucha como una jabata, como una leona de Ana Oramas, que ahora ha decidido dar un paso importantísimo y por la que le damos las gracias, que es volver a la política canaria. Permítanme que termine esta presentación de Fernando diciendo algo que no es muy común y de que él nunca ha hecho ni gala ni bandera, porque además no lo es para él, es algo natural. Fernando Clavijo es un militante de la igualdad de oportunidades. Con Fernando Clavijo, mujeres llegamos a puestos de responsabilidad que históricamente habían estado ocupados por hombres. Tenemos hoy aquí a Nieves Lady Barreto, estuvo al frente de política territorial y sacó una moderna ley del suelo. Y también me dio a mí la oportunidad de estar al frente, por primera vez, una mujer al frente de la política económica, la política fiscal, la política presupuestaria de un gobierno de Canarias.
Fernando nunca ha hecho una bandera del feminismo, nunca ha hecho gala del trabajo por la igualdad, pero sin duda ha sido una persona fundamental para el impulso de las mujeres en ámbitos de dirección, en ámbitos importantes en la política. Y ahora, si me lo permiten, déjenme que les dé las gracias por apoyarme y confiar en mí para ser la candidata al Cabildo de Tenerife. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a todos ustedes por su atención y querer compartir esta mañana con nosotros. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí en este desayuno en el día de hoy. Señor alcalde, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Orsini, delegado de Prensa Ibérica en Canarias, muchísimas gracias por la oportunidad. Por supuesto, a los patrocinadores aquí presentes. Sin ustedes sería mucho más difícil sacar adelante este acto. Y saludar especialmente a Anagrama, porque obviamente todos saben el cariño, el aprecio y la relación que hemos mantenido históricamente. Muchísimas gracias. Y también al viceconsejero de la Presidencia, Antonio Rivera, que está hoy aquí, solo ante el peligro. Te vas a llevar hoy unos recaditos, tú los llevas y después los traes. Muchísimas gracias, Antonio, por estar hoy aquí. Decir que se irá incorporando gente, porque ha habido un atasco. Carlos, las culpas de las colas no eran tuyas, hay un atasco, entonces hay gente que se ha estado incorporando por un accidente de tráfico, entonces se irán incorporando. Pero bueno, buenos días a todos y a todas y, insisto, muchísimas gracias. Voy a hacer una pequeña introducción antes de pasar con el presi, y es una reflexión que yo creo que viene a sintetizar lo que hemos querido transmitir los compañeros y las compañeras de Coalición Canaria, que trabajamos en equipo y que los logros y también a veces los errores pues los hacemos siempre trabajando en equipo, y Rosa, te agradezco las palabras. Estos últimos 4 años, a partir del 2019, yo creo que Canarias ha vivido una de las etapas más complicadas y más difíciles a lo largo de toda la historia reciente de nuestro archipiélago. Han sido años en los que Canarias ha tenido que afrontar retos, desde la pandemia, la quiebra de turoperadores, las consecuencias económicas y sociales de esa pandemia y de dejar nuestra principal actividad económica a cero, que era el turismo, la crisis migratoria y, por supuesto, luego lo hemos rematado con el volcán, ¿no? Entonces, al final, nos hemos encontrado con un escenario muy complejo en estos últimos 3 años y medio, 4 años, y la verdad, y hay que decirlo, creo que los canarios en esos momentos nos hemos sentido solos e incomprendidos. Nos hemos encontrado con un gobierno de España que se niega sistemáticamente a reconocer nuestra singularidad, que sí dice que se nos trata de manera diferencial, de manera asimétrica, pero que luego veremos con los datos oficiales de los propios gobiernos de España que no es así. Y además nos hemos encontrado con unas instituciones canarias, el gobierno de Canarias principalmente, pues que ha hecho un silencio cómplice, que ha actuado con sumisión y que ha mirado para otro lado cuando a Canarias se le ha tratado de manera discriminatoria en todas y cada una de las políticas y presupuestos que se han llevado a lo largo de estos 4 años. Somos conscientes en Coalición Canaria que vienen tiempos complicados, pero podemos hacer 2 cosas. Lo que nosotros entendemos que esté haciendo en la actualidad, bajar los brazos, que las cosas sucedan, esperar que Madrid actúe o arregle los problemas, o somos capaces de ejercitar nuestro autogobierno, las herramientas de las que a lo largo de la historia nos hemos ido dotando, y cogemos el toro por los cuernos y actuamos. Y actuamos en 2 aspectos. Primero, en una política social real, no la de los discursos, no de la publicidad y la propaganda, que nadie va a quedar atrás, somos el gobierno de los más pobres, somos los que realmente vamos a ayudar a los que más lo necesitan. Cuando vemos luego que sale el informe del FOESA y vemos cómo en Canarias la pobreza severa ha crecido en 5,6 puntos, tenemos más de 365.000 canarios en situación de pobreza severa y, sin embargo, seguimos con la publicidad y propaganda diciendo que todo va bien y estamos mejor que el 19. Y, paralelamente, acometemos las reformas que entendemos estructurales que permitan un crecimiento económico, que permitan una variable en la que va a estar esta charla muy presente,
que es el Producto Interior Bruto per cápita, de tal forma que podamos conseguir que nos acerquemos a los estándares de calidad de vida, al PIB per cápita, a la productividad, al desempleo, acercarnos a la media de España. Porque todo lo que sea alejarnos se traduce directamente en pobreza, en exclusión social y en falta de oportunidades para nuestra gente. Y eso es básicamente lo que hoy, con números, queremos destacar. Mis compañeros siempre, pues al final dicen que eso, que soy un obseso del detalle, del número, pero creo que en muchas ocasiones, en unos momentos donde el populismo y la carga política está tan impregnada en todas las decisiones, que o vemos el número dato y frío, o realmente va a ser complicado que consigamos encontrar el camino para generar un proyecto de futuro, que es lo que en definitiva queremos hoy presentar aquí, un proyecto de futuro. Lo hemos dividido en 5 puntos, con datos objetivos. Todo esto está muy rápido. El informe, por supuesto, es mucho más profundo. Llevamos más de 1 año y medio trabajando con el Canarias Te Necesita, reuniéndonos con sectores, con colectivos, con distintos agentes, con simple y llanamente alumnos, empresarios, pequeños empresarios, y de ahí, más las 2 universidades públicas canarias, hemos conseguido sacar un documento mucho más extenso. Esto es un resumen ejecutivo. Son 5 partes. La primera en la que con datos desmontamos algo que creemos que es falso. Canarias no ha sido mejor tratada en ningún momento en este periodo que el resto de España. Las consecuencias en variables como la productividad o el PIB per cápita de la pandemia, que han sido mucho más severas y duras en Canarias que en el resto de España. Nos fijamos un objetivo hacia dónde queremos ir, como cualquier proyecto en la vida. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos que Canarias sea en un periodo de horizonte temporal? Nada de aquí al futuro, sino con datos concretos, periodos concretos. ¿Qué obstáculos y fortalezas, debilidades y fortalezas, obstáculos y apoyos tenemos para conseguirlo? Y por último, algunas propuestas, hay muchas más, pero hemos conseguido resumirlas en unas pocas. Nosotros sostenemos, y creo que los datos lo avalan, que Canarias no reconoce que el Gobierno de España no reconoce las singularidades canarias y que Canarias es ignorada por el Gobierno de España. No solo no se cumple la inversión en Canarias, media, que está bastante más lejos de lo que dicen las versiones oficiales, pero que cuando vamos a los datos, mezclamos 2 datos, lo presupuestado y lo ejecutado, porque una cosa es lo que te dibujan en el presupuesto, que últimamente parece que es más bien un documento político que un instrumento para trabajar, y otra cosa luego es lo que se ejecuta cuando acaba el año. Nos vemos, por ejemplo, que cuando se presupuesta en Canarias estamos en torno al 58% de la media de inversión del resto de España. Eso significa que estamos 42 puntos alejándonos de la media. Pero es que cuando vamos a los presupuestos ejecutados, vemos que estamos en torno a un 44%. No solo presupuestan menos, sino que ejecutan menos de lo que nos corresponde. Eso al final es menos Producto Interior Bruto, eso es menos inversión, menos trabajo. Lo que hemos hecho es toda la presentación, está en el periodo del 18 al 21, y luego hacemos la última columna, estamos hablando de la media. Es decir, se presupuestan 172 euros de inversión directa por ciudadano en España, en Canarias 76, se ejecutan, 172, y en Canarias se ejecutan 76, el 44%. Si nos vamos al proyecto de los presupuestos del 2023, versión oficial, los mejores presupuestos para Canarias de la historia, la realidad es que se presupuesta 174 euros frente a los 300,7 para la media de España, es decir, un 58%. Veremos lo que se ejecuta. Esto es preocupante. Estos presupuestos del 2023 van a durar 2 años. Las elecciones generales van a ser a finales del 2023. Los vamos a arrastrar el 2024. Estamos haciendo un esfuerzo importante de negociación. Ani, que está aquí y capitana y lidera las negociaciones, estamos tratando de hacer un esfuerzo para mejorar estos presupuestos, porque en unos momentos de mucha complejidad, donde todo parece indicar que vamos a entrar en recesión técnica entre finales de este año y principios del que viene, necesitamos que los presupuestos estemos bien colocados. Nos vamos a las transferencias del Estado, para no mezclar, que eso también. Vemos cómo las transferencias del Estado, una cosa es lo que se presupuesta, y salvo en el 2021, que tiene que ver con todo lo de la pandemia, la realidad es que el periodo medio de ejecución de las transferencias del Estado es del 80%. Estamos por detrás, pero no viene el dinero prometido. Eso ha sido, históricamente, entre nosotros cuando estábamos en el Gobierno y los gobiernos de España, del color que fuesen, un elemento de choque, porque al final, insisto, son recursos que no vienen para Canarias. No se reconoce el hecho de diferencial Canarias.
el REF. Aquí hay una nutrida representación de sindicatos, de empresarios, de pequeños profesionales, de compañeros. Nosotros, sistemáticamente, el REF es incumplido. La última novedad, después del 18, que está en el, digamos, en el Estatuto de Autonomía, que cualquier tipo de modificación tiene que contar con el Parlamento de Canarias y tiene que contar con el Gobierno de Canarias, la realidad es que no se contemplan las partidas, hay que lo sufren todos ustedes, una interpretación muy rigurosa y cambios de criterios por Hacienda, cosas que, como en la zona especial canaria, como con la reserva de inversiones, las deducciones, de repente cambia el funcionario de turno y lo que se ha hecho siempre así, de repente cambia. ¿Y qué ocurre? Pues que te metes en un fregado, un litigio con el Gobierno de España, con Hacienda, y lo ganas, porque al final lo ganas, pero 5 años después. Al final dice, mira, no me merece la pena ponerme a invertir o aplicar determinadas deducciones, con lo cual resta capacidad. La armonización fiscal europea es una amenaza, el 15% del impuesto a sociedades, es algo que está sobrevolando por ahí y que pues, se puede llevar por delante nuestro diferencial. Y luego hay aspectos, como están por aquí también los industriales y el sector primario, pues vemos cómo la revisión de los costes tipos de transporte de mercancías está lastrando mucho la industria y está lastrando mucho el sector primario porque no está cubriendo apenas el 30-35% de los costes reales del transporte. Y eso, en explotaciones que están muy al límite, con unos márgenes muy estrechos, se las acaban llevando por delante. Trato preferencial. La respuesta asimétrica, recordemos. Es decir, vamos a tratar de manera distinta a aquellos que son distintos. Bueno, pues al final nos vamos a los datos, vemos el reparto de los fondos extras COVID en el 2020, vemos que a Canarias llegan 551 y cuando lo divides por el número de ciudadanos, Canarias está la tercera por la cola. Estamos Canarias, Valencia y Murcia. La comunidad autónoma más dependiente del sector turístico, que más ha sufrido las consecuencias de la crisis, está la tercera por la cola, pero ojo, a 14, 16 euros de Valencia por ciudadano, está a la cola de los fondos extras COVID. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que los datos oficiales del Gobierno de España nos evidencian. En lo más complicado de la crisis, en estos 4 años, el Gobierno de España ha mirado para otro lado con Canarias. Ha tenido muy buenas palabras, ha tenido grandes discursos, pero a la hora de traer los recursos económicos y de tratar y respetar nuestro REF, pues ha mirado para otro lado y el Gobierno de Canarias también. Nos vamos a las consecuencias. Yo lo he querido, son muchas, pero lo hemos querido centrar en 3 puntos específicos, que es en los que luego queremos o veremos cómo podemos empujarlos o impulsarlos. El PIB per cápita y la productividad laboral se desploman. El PIB per cápita en el 2020 cae un 18%. Ojo, todavía estamos a 7 puntos de recuperar el PIB per cápita prepandemia. Es decir, Canarias no ha recuperado el PIB per cápita. Ha recuperado el empleo, pero no el PIB. Y si no hemos recuperado el PIB, la consecuencia es que la productividad ha caído y se ha desplomado. Nos vemos como en España, vemos la media europea, es la franja verde, la franja naranja es la media de España, y el PIB per cápita. Nos vemos que Canarias se ha quedado con 17.448 euros de PIB per cápita. Nos tenemos que remontar a muchos años atrás para tener este PIB per cápita. Estamos al 58% del PIB per cápita de la Unión Europea y al 74% de la media de España. Necesitamos acercarnos a la media de España, necesitamos converger con España, porque el PIB per cápita, en la medida que suba, subirá nuestro bienestar social en las islas. Nos vamos a la productividad, lo mismo. La productividad por cada trabajador cae a 48.600 euros, la más baja de todas las comunidades autónomas de España. Estamos al 75% de la productividad de la media europea y estamos al 85% de la media de España. ¿Por qué es importante este concepto? Porque este concepto, en función de este concepto, van las retribuciones de los trabajadores. Luego, si queremos subir el salario medio, si queremos que haya más calidad, que el trabajador pueda emanciparse, que nuestra gente joven no tenga las dificultades que está teniendo para poder salir del hogar, pues necesitamos incrementar la productividad para que los salarios suban. La pobreza severa. Bueno, no vamos a dejar a nadie atrás. Este gobierno va a salir de la crisis de manera distinta que las crisis anteriores. En fin, versiones. La realidad es que lleva el informe de FOESA y desmonta todo el relato oficial de las instituciones. La pobreza severa no solo ha seguido aumentando en Canarias, llegando al 16,8% en el 2021, 5,6 puntos más que en el 2019.
Canarias no está mejor que en el 2019, sino que además es la mayor tasa y el mayor aumento de todas las comunidades autónomas de España. Eso supone que hay 365.000 canarios en situación de vulnerabilidad grave. Y esas medidas paliativas, ese gobierno de las personas, hace que al ingreso mínimo vital le llegue solo de esos 365.000 al 16%. Es decir, hay un 84% del ingreso mínimo vital que no llega, que no está llegando a aquellos que más lo necesitan, por las razones que sean, por incapacidad, por dificultad, por las que sean. Pero esa es una realidad que dicen los datos oficiales, no lo dice, no es un discurso de Coalición Canaria. Hasta aquí más o menos el escenario, los dos primeros puntos. Bien, ¿qué objetivos nos fijamos como sociedad? E insisto, como sociedad, los objetivos no pueden ser ni de un gobierno, ni de un partido político, ni lo que se está tratando ahora de dividir, ni de los empresarios, ni de los trabajadores. Aquí estamos todos en Canarias, todos estamos en el mismo barco. Necesitamos que a los empresarios les vaya bien para que a los trabajadores les vaya bien. Y necesitamos que se distribuya y se reparta la riqueza de manera mucho más equitativa. Pues los objetivos que nos fijamos, pues básicamente es recuperar las clases medias. Desgraciadamente nos estamos encontrando con una nueva clase social. Esa nueva clase social es el trabajador pobre. Un trabajador que tiene un puesto de trabajo, que es fijo, ahora con la reforma laboral y estamos encantados, pero que el día 15 de cada mes tiene que ir al banco de alimentos o tiene que ir a Cáritas porque no puede mantener a su familia. Porque con las retribuciones, ya bien sea porque el tiempo la está contratado a tiempo parcial, ya bien sea porque las retribuciones, pues no puede mantener a su familia. Luego estamos aquí hablando y tratando de generar un discurso ideológico entre ricos y pobres, y los que se están llevando todas las tortas es la clase media, que es la que cada vez es menor y es la que cada vez, a pesar de tener un puesto de trabajo fijo, no llega a final de mes y puede mantener a su familia. Y nadie está mirando, o creemos nosotros, que no se está mirando con la suficiente intensidad este nuevo fenómeno que sí puede generar una quiebra social importante en Canarias. Necesitamos recuperar el PIB per cápita, necesitamos recuperar la productividad, necesitamos que Canarias tenga una clase media que pueda salir adelante. El objetivo, hemos definido un periodo de 8 años, 2023-2031, y el objetivo es recuperar el bienestar económico y social para que nos aproximemos a los estándares de España y de la Unión Europea, al menos de España. La Unión Europea nos va a quedar un poco largo. Vamos a establecer a corto plazo unos objetivos con una reforma más ambiciosas y en el periodo 2023-2027 y en el periodo 2027-2031 vamos a tratar de seguir haciendo reformas, pero recogeremos parte de lo que hemos sembrado y las reformas que queremos hacer de manera estructural. Igualar el PIB per cápita medio al de España. Bien, esto hay que decirlo, pero nosotros hemos buceado más, hemos profundizado y hemos analizado económicamente qué significa igualar el PIB per cápita en un contexto donde del 2020 al 2035 el INE nos dice que Canarias va a crecer en 188.000 personas. El reto no solo es crecer en PIB para que suba el PIB per cápita, sino que además tenemos que compensar la crecida o el crecimiento de la población que vamos a tener aproximadamente en ese periodo. Bueno, pues en ese escenario nosotros vamos a tener que ir creciendo pues a razón de un 70% nuestro PIB, para poder llegar a un PIB per cápita equiparable en el 2031 al que el INE dice que puede estar el de España, que es en torno a 38.795. Veremos cómo los primeros años el crecimiento tiene que ser más pronunciado y luego ya se irá moderando. Reducir la tasa de desempleo a la mitad. ¿Es posible? Sí, es posible. Estamos hablando que reducir la tasa de empleo a la mitad es en torno a estar a un 9% de desempleo. Por aquí vi antes de entrar a Víctor Díaz, cuando Víctor Díaz era consejero de Empleo en el Gobierno de Canarias, en el segundo trimestre del 2007 el desempleo en Canarias fue del 9,87%. No es algo que esta tierra no haya conseguido. Necesitamos, insisto, reducir a la mitad. Eso implica que del 2023 al 2027 tenemos que dejar el desempleo en Canarias en 139.000 para tener una tasa del 12% y del 2027 al 2031 reducir el desempleo hasta dejarlo en 107.000, que será un 9%. Calculamos que será en torno a 1.100.000 los ocupados que vamos a tener en Canarias. Serán 159.000 ocupados más, con lo cual en el 2031 tendríamos 1.100.000. Primera consecuencia, si el PIB crece más
que el empleo, y es el objetivo, automáticamente la productividad laboral sube. La fórmula de la productividad es lo que puedo obtener por los recursos más el capital que empeño, ¿no? Pues si conseguimos que el PIB nominal dé ese salto tan importante, el empleo seguirá creciendo. Lo que está ocurriendo ahora es distinto. El PIB está creciendo menos que el empleo, con lo cual la productividad se ha desplomado. Si la productividad se desploma, pues es normal que los contratos, si bien sean fijos gracias a la reforma laboral, la realidad es que sean contratos por hora, porque al menor productividad lo que se va a tratar es de exprimir más al trabajador para sacarle el mayor jugo posible. Perdona que lo diga así, pero perdón, igual no es apropiado, pero bueno, la realidad es lo que está ocurriendo. Vemos efectivamente como en la proyección de los ocupados llegamos hasta 1.098.000 y vemos cómo la proyección de la productividad laboral tendrá que subir un 24% en el primer periodo, donde el PIB se supone que crece más, y alcanzando un incremento de 18%, alcanzando los 80.750 euros, que es la productividad que se estima que para el 2031 vamos a tener de media en España. Bien, para conseguir estos objetivos, insisto, son muchos más, luego las preguntas podré profundizar. Tenemos obstáculos y tenemos apoyos. Incluso algunos obstáculos son a la vez apoyos. Nos encontramos con algunas amenazas, algunos obstáculos que vienen a ser el sistemático incumplimiento del REF. Voy a ser muy pesado con lo del REF, pero es que es el instrumento que tenemos para poder aspirar a estar en igualdad de condiciones. Nosotros ya asumimos parte de responsabilidad, no hemos sido capaces de trasladar a la ciudadanía común, a todos los ciudadanos, la importancia del Foro Canario. Y claro, lo que se desconoce no se defiende, pero la realidad es que el REF es mucho más que la reserva de inversiones, que es lo que peyorativamente se ha estado generalizando. Hay mucho más. El REF, desde que te levantas por la mañana y abres el agua para ducharte, estás utilizando el REF. Si no tuviésemos el REF, el coste de ese agua, el coste de salud, el coste de muchas de las cosas cotidianas que todos hacemos todas las mañanas sería obviamente muy superior. La armonización fiscal europea y la tasa verde. La armonización fiscal europea, insisto, lo del 15% se puede llevar por delante nuestro diferencial fiscal para las sociedades, pero es que también la tasa verde y esos objetivos que se están fijando, si no se aplica de manera adecuada en las regiones ultraperiféricas, y Canarias lo es, puede generar un impacto en el turismo y en la movilidad muy importante, pero en la movilidad incluso dentro de las propias islas. Aquí tenemos que hacer causas de la sociedad canaria, no causas políticas, no causas sindicales, no causas empresariales. Hay algunas causas que Canarias tiene que hacer suyas como propias, como sociedad. Los fondos Next Generation, no solo la ejecución está siendo muy lenta, está siendo opaca, ni siquiera Europa se entera muy bien de cómo se están gestionando los Next Generation en España, pero es que además solo 1 de cada 4 euros está llegando al tejido productivo. Los otros 3 se están quedando para tapar agujeros de las administraciones públicas. La inflación y la subida de los tipos de interés. Hoy probablemente, no sé si salía hoy o saldrá, pero por cuarta vez Estados Unidos va a subir los tipos de interés. Y vamos a lo mejor a tener que acostumbrarnos a vivir un periodo de tiempo amplio con unas inflaciones altas, eso se llama esta inflación, y eso va a generar un impacto importante en las expectativas económicas de Canarias y, por supuesto, la elevada incertidumbre. Estamos ahora mismo con una Europa, con una crisis de identidad, estamos viendo lo que está ocurriendo en el Reino Unido, que realmente el panorama nos tiene que hacer prepararnos para las curvas que van a venir sin lugar a dudas. Apoyos, tenemos apoyos. El REF, obviamente, la defensa del REF como sociedad. Creo que incluso con algunos cambios, yo de verdad que me ha asombrado gratamente ver cómo los asesores fiscales y ya se está generando un movimiento de defensa del REF en la sociedad canaria. La gente tiene que saber, o los distintos gobiernos, insisto, del color que sean, tienen que saber que el REF, el Foro Canario, es sagrado para los canarios, no para el gobierno de turno de Canarias también, sino para los canarios, y que cualquier modificación del mismo incumplimiento tiene consecuencias para el gobierno de España. Solo así lo conseguiremos defender. Los fondos Next Generation, una ejecución adecuada, una ejecución que permita acometer las reformas estructurales necesarias en Canarias es una oportunidad. Tenemos una comunidad autónoma saneada, históricamente, no es mérito ni del gobierno que presidí yo y tuve el honor, ni del actual. La comunidad autónoma ha sido siempre muy rigurosa en la gestión de sus fondos. Somos la comunidad autónoma saneada, menos endeudada. Hay margen de maniobra para poder
acometer rebajas fiscales, planes de inversiones específicos. En fin, creemos que eso es una fortaleza y hay más, sin lugar a dudas, pero quizás ese puede ser un resumen de las principales palancas con las que podamos acometer las propuestas que le vamos a hacer ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Lo hemos simplificado, insisto. Nosotros creemos que en un momento de complejidad, de elevadas tasas de inflación, donde la renta disponible de las familias está cayendo, donde además se están endureciendo las condiciones para acceder al crédito a los pequeños y medianos empresarios, Canarias tiene margen para hacer una rebaja fiscal selectiva y puntual. Digo selectiva y puntual porque no estamos hablando ni de una rebaja fiscal generalizada, ni estamos hablando de que sea ya continuada en el tiempo. Pero estamos en un bache, no solo hay superávit en las cuentas de la comunidad autónoma, sino que hay margen de endeudamiento, hay margen de capacidad para poder hacer una rebaja fiscal para el año 2023 y ya se vería si es necesario en función de cómo vayan las cosas, si se tiene que prolongar para el 2024. Necesitamos hacer cumplir el REF. Estos presupuestos vuelven a modificar el REF. Es cierto que estamos hablando de adaptaciones a la normativa europea en muchos casos, pero vuelven a modificar el REF sin contar con Canarias. Es decir, se les tiene que meter en la cabeza a los de Madrid que cada vez que se vaya a tocar y a modificar el REF, tiene que consultar primero con nuestra gente, tiene que consultar con el Parlamento y tiene que consultar con el Gobierno. No podemos enterarnos, en este caso, Ani y Oramas, en el Congreso, que se los advierte sistemáticamente una y otra vez, o yo en el Senado cuando llega una y otra vez decirle, oye, que están tocando el REF, porque no será por asesores y funcionarios y cargos que tiene el Gobierno de España. Pero esa es una realidad. Y aquí, si nosotros no hacemos cumplir el REF, todo lo que hemos dicho antes no sirve. No sirve. No vamos a conseguir incrementar el Producto Interior Bruto, no vamos a conseguir subir la productividad, no vamos a conseguir bajar el desempleo a la mitad. Y si no conseguimos eso, la pobreza severa, la exclusión social y la falta de oportunidades continuará a lo largo del tiempo. Y nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que buscarse la vida fuera de aquí, porque aquí no lo van a poder conseguir. Aquí detallo, cumplimiento del REF, la inversión media, los recursos, las distintas partidas del REF modificado en el económico que se hizo y se aprobó en noviembre del 2018 que no han sido contempladas, en fin, por lo menos contemplarlas. Y ahí, insisto, estamos al menos nosotros tratando de mejorar esos presupuestos para Canarias del 2023. Formación. Por supuesto, cualquier sociedad que quiera incrementar la productividad, que quiera generar conocimiento, necesita la formación. Pero aquí no estoy hablando yo de la formación reglada. Las universidades canarias tienen su camino, la formación reglada que da en la Consejería de Educación tiene su camino. Estamos hablando, si me permiten el término coloquial, una formación fast track. O sea, ya necesitamos que las empresas continúen formando a sus trabajadores de manera continua. Tú, si quieres formar a un trabajador, no puedes mandarlo a la universidad 5 o 6 años. El empresario necesita formación hecha a la medida, porque su negocio cambia, porque la tecnología evoluciona. Y ahí necesitamos que esa formación vaya de la mano de los empresarios con los sindicatos y, por supuesto, con el apoyo de los poderes públicos. Tenemos que hacer formación a la carta y formación continuada, insisto. Si no tenemos esa formación va a ser muy complicado que incrementemos la productividad de los trabajadores y la eficacia y la competitividad de las empresas. Insisto, en un mundo globalizado y cada vez más cambiante. Creo que se han puesto y tenemos algunas iniciativas en el pasado que han ido funcionando, pero creo que es algo donde tenemos que invertir recursos. Y además estoy absolutamente convencido, porque he podido trabajar y hablar con todos ellos, que tanto las fuerzas sindicales como las representaciones de las patronales están en ese trabajo y que si de manera conjunta nos sentamos y se ponen los recursos necesarios, vamos a poder mejorar la formación, la cualificación y la capacidad de nuestras empresas y de nuestros trabajadores. Facilitar la inversión privada. Si queremos que el Producto Interior Bruto crezca, necesitamos dos vertientes, la inversión pública, que será la última diapositiva, y la inversión privada. Necesitamos canalizar, que la economía funcione, meterle madera al motor para que arda. Y ahí necesitamos, por un lado, menos burocracia, menos normas y más seguridad jurídica. Paradójicamente, cuantas más leyes hacemos, más complicamos y más inseguridad jurídica hay. Eso es una máxima. Nosotros sacamos adelante la ley del suelo con un amplio acuerdo de la Cámara del Parlamento, que con esa ley derogamos 3.
bueno, no se ha implantado, ha habido muchas dificultades. No les voy a decir yo que el funcionario del ayuntamiento de turno que no hace nada, no le pasa nada y al que lo hace acaba imputado en los juzgados, pero la realidad es que necesitamos facilitar que la inversión privada surja. Un empresario que tiene un hotel de 3 estrellas y lo quiere convertir en uno de 5 estrellas gran lujo, no puede estar 5 o 6 años esperando y que se aburra y que se lleve el dinero a la República Dominicana, porque ese dinero acaba generando empleo y riqueza fuera de Canarias. Y no estamos hablando ni de barra libre, ni estamos hablando para que no haya demagogia. Estamos hablando de seguridad jurídica, pero de hacer posible que la inversión se quede en Canarias, porque parte del objetivo del REF es ese, que la inversión se quede aquí para que genere riqueza aquí. Y la inversión pública. Y esto pasa porque los presupuestos del Gobierno de España, por un lado, hagan justicia con Canarias, pero por otro lado necesitamos también que los ayuntamientos, cabildos y el Gobierno de Canarias sea capaz de ejecutar lo que presupuesta en inversión pública. No podemos tener en el capítulo 6, en inversiones reales, una ejecución del 17%, porque al final ese es un dinero que no llega. Necesitamos equipamientos públicos que mejoren nuestra competitividad, que se complementen con los equipamientos privados, de tal forma que se generen sinergias y crezcamos. Porque necesitamos crecer para subir el Producto Interior Bruto per cápita, que eso es un síntoma o, digamos, es un indicador de bienestar y de riqueza, y necesitamos crecer también para que suba la productividad de los trabajadores, porque de ahí se van a derivar puestos de trabajo de calidad, de alto valor añadido, remunerados, y consecuentemente toda esa gente que tiene un puesto de trabajo digno saldrá de las filas de la exclusión social o de la vulnerabilidad o del riesgo de exclusión social. Bueno, pues hasta aquí. Yo espero no haber sido muy pesado o muy largo, y ahora lo que quieran preguntar y lo que yo sepa responder. Muchas gracias y buenos días. Tú mandas. ¿Cómo está? Bien, bueno, se escucha bien, creo, ¿no? Sí. Bueno, se escucha todo lo bien que me permite mi voz hoy, así que vayan por delante las disculpas. Gracias a todos por asistir, representantes del Gobierno de Canarias, creo que veo por ahí al viceconsejero, compañeros de los medios de comunicación, por supuesto, representantes institucionales, de la patronal, de los sindicatos. Por supuesto, gracias, señor Clavijo. Decía de bajar los impuestos. Por cierto, discúlpeme, señor Clavijo. Les recuerdo, pueden hacer sus preguntitas, tienen unas tarjetitas por ahí. No va a dar tiempo de todas porque además vamos un poquito pasados de tiempo, así que si alguna no me da tiempo de leerla, por favor, sean indulgentes. Ahora sí, ¿Bajar los impuestos? Decía rebaja de impuestos. Por empezar por el corto plazo, ¿no? Quizás sea de las cosas que más preocupan probablemente a los representantes de las empresas que aquí están y, por supuesto, a la familia. Lo que pasa es que el discurso que decía el señor Clavijo se parecía mucho, por ejemplo, al que puede decir el señor Olivera, es decir, rebajas puntuales, específicas. Claro, yo por ponerle el cascabel al gato, ¿bajamos o no bajamos el IGIC? Sí, hay que bajar el IGIC, lo hemos dicho claramente. Nosotros en todo este periodo hemos querido actuar, por ahí está José Miguel Barragán, que es nuestro portavoz en el grupo parlamentario, y Lady al lado, o sea que Antonio Olivera está rodeado. Nosotros hemos querido actuar desde la oposición con responsabilidad a lo largo de estos 3 años y medio. Le hemos hecho más de 600 propuestas al actual Ejecutivo. Apoyamos el famoso plan Reactiva, que se ha quedado ahí en una nebulosa un poco extraña, ¿no? Y dentro de esas propuestas nosotros propusimos la bajada de tipos del 7 al 5, coyunturalmente. Es decir, coyunturalmente porque lo que no podemos en un momento donde los tipos de interés suben, en un momento donde la inflación sube, nosotros o el Gobierno de Canarias recaudar un 20, un 30% más, ¿no? Fíjate que a pesar de subir el empleo, pero el PIB no subir, se sigue recaudando más. ¿De dónde sale ese dinero? De la clase media. Todos aquellos que hemos tenido la oportunidad o la suerte de gestionar instituciones, yo he tenido la suerte de gestionar un ayuntamiento en un momento complicado, porque, Moisés, yo siempre digo, o sea, cuando tú gobiernas, el contexto no lo eliges tú, el contexto te toca, estamos en un globalizado, te puede tocar una crisis como la del 2008, te puede tocar la crisis actual. Lo que sí elige el gobernante es cómo reacciona ante eso. Nosotros creemos que se pueden bajar los tipos generales, puntualmente,
¿Por qué? Porque la comunidad autónoma tiene margen de maniobra y porque bajando los impuestos, seguramente el IGIC recaudaríamos lo mismo que el año pasado. Hay que hacer las simulaciones. Luego, lo que no podemos es aprovecharnos de una situación de inflación en la que lo que estamos es pegándole una mordida a la renta disponible de las familias. Insisto, de la clase media. Al final esto, le voy a subir el impuesto a los ricos. Es verdad que son muy ricos, muy ricos, muy ricos, pero son 4. La capacidad recaudatoria de cualquier administración pública está en la clase media. Y ahí es donde le está metiendo la mordida. Y es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Por cierto, decía Fernando, que va a haber récord de recaudación. Se sabe desde mediados de año, simplemente con hacer la prospectiva se veía claramente. Pero es que además en los presupuestos, en el proyecto de ley de presupuestos, para ser exactos, queda claro que en 2023 se va a recaudar aún más. Es decir, vamos a tener un récord sobre otro récord. Claro, vamos a ver, récord sobre récord, se va a recaudar más. Lo que nosotros no analizado con profundidad, porque ya lo están haciendo, pero vamos, en la propia nota de prensa del Gobierno de Canarias dice, con estos impuestos voy a recaudar 200 millones de euros más, pero hombre, le vamos a dar 100 en rebajas fiscales, que ya veremos, a las familias. Es que le estás pegando una mordida sobre esa de 100 millones de euros. Es decir, si recaudas 200 más y vas a devolver 100, es que les estás cogiendo 100 más. Es decir, lejos en el 2023, en un momento donde probablemente estemos en recesión técnica, donde seguirá la inflación, donde seguirán subiendo los tipos de interés, subiendo las hipotecas, pues en ese escenario todavía pretende recaudarle 100 millones de euros más. ¿A quién? A las clases medias, porque son los que tienen una nómina y a los que les vas a poder cobrar. Se ha hablado mucho en los últimos días, es verdad, creo que lo apuntaba, de la reserva para inversiones, ¿no? Por eso de que, en fin, el proyecto de ley de presupuestos incluye un remedio de reserva para inversiones en Baleares. Digo un remedio y por puntualizar, creo que el otro día el consejero de Hacienda, el señor Román Rodríguez, le contestaba creo que al señor Barragán y le decía, es que no se lo han leído. Bueno, yo me lo he leído, sé que usted también, y básicamente la reserva es la misma, salvo con las limitaciones que impone no precisamente el Gobierno de España, sino Europa. Es decir, no puedes ir más allá de 200.000 euros y no caben las ayudas de funcionamiento. En el resto sí que es cierto, lo han dicho además desde la cátedra del REF, que es igual. Vaya, no es la reserva de inversiones seguramente lo que más pueda dañarnos en competencia, pero me preocupa más esa resolución que ya va camino de Bruselas, resolución del Parlamento Europeo, que esa sí equipara islas y ultraperiferias. Sí, hay amenazas, ¿no? Europa, dentro de Europa ahora, que tiene una crisis de identidad, hay muchas amenazas, ¿no? Primero, a Barragán le puedes criticar cualquier cosa. Bueno, la verdad es que no muchas, bueno, es un calentón. Pero que no se lee las cosas no se lo puedes criticar nunca, porque además te pillan todas. A ver, quien no se lo habrá leído es el señor Román Rodríguez. O sea, no tiene sentido que Baleares, que es la tercera comunidad autónoma más rica de España, le den una ventaja fiscal como la similar a la de Canarias. No han subido a los 200.000 euros, porque obviamente serían contempladas ayudas de Estado, Europa tiene que autorizarla, pero ya han metido la patita. Oye, a mí me parece bien, olé por Baleares y olé por la presidenta de Baleares, que sí tiene coraje para enfrentarse a Pedro Sánchez. Ya nos gustaría a nosotros que el Gobierno de Canarias se enfrentase en la defensa de nuestro fuero a Pedro Sánchez y que no mirase para otro lado. Pero va bien, lo único que decimos nosotros es que no perdamos diferencial frente a Baleares, que es una comunidad autónoma que compite con nosotros. Si a Baleares le da eso, ¿cómo compensas a Canarias? Compénsanos a Canarias. Nosotros no vamos a entrar en un debate territorial, ni somos en ese aspecto envidiosos. Pues no quiero que le den a los otros, no. Dale, si me parece bien, pero manténme a mí ese diferencial. Mira, hay una pregunta muy básica. Si fuese así de simple, ¿por qué no lo han hecho para toda España? ¿Y solo para Baleares? Podrían hacerlo. Claro, Podrían. claro. Luego creo que ese debate y esa batalla hay que librarla. Sobre todo para no perder diferencial fiscal con Baleares, porque lo que estamos es perdiendo competitividad con un potencial competidor, ¿no? Con lo cual ahí, insisto, creo que hay que dar la batalla, no porque se lo quiten a Baleares, sino porque compensen a Canarias. Pero el temor es infundado. Me refiero sobre todo, no es vuelvo a lo infundado. de la resolución, que es un tema que quizás ha pasado por alto, incluso en el debate público-político en Canarias, esa resolución que anda por ahí perdida y que sin duda es un logro del gobierno, de la señora Armengol, usted lo decía, sin duda. Pero mira, el problema que tenemos, y no te contesté la segunda parte, Moisés, vamos a ver, Europa ahora mismo tiene una crisis política importante. Las regiones ultraperiféricas son 9 en Europa, son las 6 francesas, las 2 portuguesas y la Canaria. Pero creo que hay no sé cuántas mil islas, ¿no? Y las islas en un momento complicado miran, entonces Grecia no tiene una región ultraperiférica, pero tiene un montón de islas.
Italia tiene islas y no tiene regiones ultraperiféricas, con lo cual ahora mismo hay una presión política para equiparar la región, la ultraperifericidad, a las islas. Y ese es un riesgo evidente que corre en Europa, que no está ajena a las presiones políticas, porque el Parlamento Europeo está formado por partidos políticos y por eurodiputadas y eurodiputados, y ese riesgo ocurre. Como a Europa le dé en un momento determinado por equiparar las regiones ultraperiféricas a todas las islas, estamos perdidos. Porque la situación de Baleares no tiene nada que ver con la Canarias, ni tiene el PIB per cápita que tiene Canarias, ni tiene las condiciones socioeconómicas que tiene Canarias, ni siquiera geográficamente está alejada del continente como está Canarias, ni siquiera tiene el grave problema que tenemos nosotros con el fenómeno migratorio. Quedaría para otra charla aparte lo que está ocurriendo, lo que está por ocurrir y cómo nos están aislando y dejando fuera de todas las negociaciones con el gobierno del Gobierno de España y el Gobierno de Marruecos. Y eso sí va a ser determinante también en el futuro próximo para Canarias. Ahora le pregunto, senador, por Marruecos, pero por ir leyendo una de las preguntitas del auditorio. Leo, han llegado o dicen que han llegado muchos fondos extraordinarios del Estado y de Europa. No conocemos su ejecución ni qué impacto han tenido en nuestra sociedad, en nuestra economía. ¿Están preparadas las administraciones públicas para gestionarlos? En caso contrario, ¿qué reformas habría que acometer? Algo apuntado ya. Sí, bueno, es evidente, o sea, han llegado menos fondos de lo que nos corresponderían, porque con los datos, insisto, del Gobierno de España hemos visto cómo hemos estado siempre a la cola en todo, pero es que además, no solo, como bien decía, los fondos Next Generation no se están ejecutando, la ejecución es lenta, sino que no están llegando a donde tienen que llegar, ¿no? ¿Las administraciones públicas están preparadas? Mira, yo creo que tenemos instrumentos. Sería favorable, sería necesario que la Ley de Contratos del Estado, y aquí veo alcaldes como Paco Linares, que lo ha desde la FECAN reivindicado sistemáticamente, se modificase. Porque la Ley de Contratos no está sirviendo para dar una respuesta lo suficientemente ágil como se tiene que dar. Pero hay mecanismos, lo que pasa es que hay que poner a liderar. No puedes tener compartimentos estancos dentro de un gobierno que no se sabe bien cada uno qué es lo que está haciendo, ¿no? Cuando las cosas son importantes, la administración tiene instrumentos que son mejorables para poder acometerlos. Pero tienes que formar equipos y tienes que tener decisión política. Y ahí, que se lo hemos dicho a este gobierno, le hemos tendido la mano como Coalición Canaria a lo largo de toda la legislatura. Son circunstancias extraordinarias, necesitamos medidas extraordinarias. Y tienen una herramienta que nosotros no tuvimos y que se tuvo solo al final de la legislatura, que es el decreto ley. Y el decreto ley, incluso algunos los hemos apoyado sabiendo que no estaban ajustados a derecho y luego los tribunales han dado la razón. Pero lo que no podemos es paralizarnos. Lo que no podemos es esperar que Madrid resuelva nuestros problemas, porque a Madrid no le interesamos. Por cierto, que no será porque no se ha utilizado el decreto ley. Sí, claro. Decía de Marruecos, que le preguntaría, aprovecho porque preguntan también desde el público. La pregunta que hacen es cuál es su percepción sobre las negociaciones sobre las aguas territoriales de Canarias, sobre todo a raíz de que el Gobierno de España dé una información, creo que se refiere a la información trasladada precisamente a Coalición Canaria en las Cortes, y el Gobierno de Canarias dice o informa de otra manera. Entiendo que es la controversia sobre si ha habido o no ha habido representación canaria en las negociaciones. Eso por un lado, pero saco a colación y hablamos de todo, que, en fin, en el asunto de Marruecos ya no solo la cuestión de las aguas, sino también tenemos ahora muchas cuestiones. Sin ir más lejos, es un socio claro o evidente de Estados Unidos, digo Rabat, pero sin embargo flirtea con Rusia y a lo mejor tenemos dentro de X años una central nuclear a 300, 400 kilómetros, ¿no? A ver, el principal problema que tenemos es el absoluto oscurantismo en estas negociaciones. Canarias tiene derecho a estar. Tiene derecho a estar, entre otras cosas, porque no solo desde un punto de vista de la defensa formamos parte de la OTAN, sino que también tenemos intereses que invaden territorialmente, o Marruecos invade territorialmente nuestros intereses. Luego, con la ley en la mano tenemos derecho a estar. Es el Estado quien ha decidido, en esa vocación centralista, que no estemos. Pero claro, estamos hablando de la central nuclear, estamos hablando de las prospecciones petrolíferas, estamos hablando de ahora el cobalto, donde los rusos sacan pecho y se van a convertir en una potencia, ¿no? Y mientras tanto nosotros no nos estamos enterando de nada. Marruecos es un vecino, pero yo por poner un ejemplo coloquial, es un vecino con el que te tienes que llevar bien, pero es el típico vecino que por la noche te mueve los mojones de eso y se quiere levantar parte de tu finca. Y eso hay que saberlo. ¿Eso significa que tengamos que llevarnos mal con Marruecos? No, pero tienes que saber que tienes un vecino que como te despiste, te rueda la valla y se te levanta a 500 metros de tu finca. Luego ahí tenemos que tener una situación o una relación en un plano de igualdad
Y a mí me da la sensación de que el gobierno de España no está en un plano de igualdad en estos momentos con Marruecos, que Marruecos no sabemos por qué está en una posición de superioridad, y esto está llevando a una serie de concesiones que a nosotros nos preocupan, porque no es la primera vez que Canarias es la gran sacrificada. Podemos hablar de la industria conservera o del tomate y lo que ha ocurrido en esta tierra. Luego, no queremos ser, como parece que estamos siendo en materia migratoria, moneda de cambio. Ya no se hablan de los menores no acompañados, pero sigue habiendo 2.600 menores aquí a cargo de la comunidad autónoma. Se suponía que con este acuerdo se iba a reducir. Se ha reducido en la parte de alta de África la inmigración, pero en Canarias siguen viniendo. Pero es que alguien se ha puesto a pensar que con la victoria de la ultraderecha en Italia lo que se va a producir es un cierre todavía más en el Mediterráneo de la frontera y que ese flujo necesariamente se va a canalizar a través de Canarias. Es que nos da la sensación de que estamos con unos gobiernos que están siempre pensando en proyectos, analizando, pero que no hacen nada. O sea, hay que tomar decisiones al respecto. Y no podemos seguir sosteniendo en Canarias la presión de los menores no acompañados, porque se habla de solidaridad obligatoria, de bueno, todos, en fin, juntos como hermanos, pero es que al final nos quedamos solos siempre. Doy otro saltito. Se detuvo bastante en la charla. PIB per cápita, que está muy relacionado con el crecimiento de la población, ¿no? Y aquí hay dos cuestiones. Hablaba de cómo ha evolucionado en los últimos años, pero es verdad que el proceso empezó a comienzos de siglo, incluso diría que un poquito antes, 1998, 1997. Es verdad que empieza ese proceso de pauperación relativa, por decirlo. De divergencia. De divergencia, bien, divergencia. Claro, la cuestión es por dónde le ponemos las puertas al campo. Estamos hablando mucho de control poblacional, de nuevo. Efectivamente, si controlamos la población, cosa que por otra parte está tajantemente prohibida por Bruselas, pero bueno, es de lo que se está hablando. Sin lugar a dudas, la productividad subirá, aunque solo sea de manera artificial, de manera estadística. Digo esto, le ponemos puertas al campo por la vía de la población, o tratamos de elevar la productividad de una vez por todas y cueste lo que cueste. No, tenemos que elevar la productividad y tenemos que elevar el PIB per cápita. A ver, lo que no podemos es posponer siempre la toma de decisiones. Ahora en el Parlamento de Canarias hay una comisión que está debatiendo sobre la superpoblación en Canarias. Lo digo, Fernando, y perdona que te interrumpa, no a las moratorias, quiero decir, porque aquel ya fue un intento. Y hay incluso quien sostiene que fue precisamente la moratoria la que aceleró este proceso de depauperación. Pues seguramente, o sea, no hay una verdad absoluta, siempre dependiendo de las ópticas cada uno mira, ¿no? A ver, debate poblacional. Es un debate que necesariamente se tiene que tener. Oye, me parece bien el Parlamento de Canarias tener la comisión, pero claro, no es lo mismo la situación de Fuerteventura que la de La Palma. No es la misma. Ni la del Hierro o La Gomera que la de Gran Canaria y Tenerife o Lanzarote, ¿no? Con lo cual, Canarias es diversa. Luego el debate se tiene que tener, pero al igual que se hizo la moratoria en su momento para parar y frenar el crecimiento, pero se descolgaron islas como La Gomera, La Palma y el Hierro, las Islas Verdes, que luego se trató de corregir, pero que nunca se ha corregido del todo, y encima La Palma ahora tiene el problema del volcán y la despoblación, pues ese debate se tiene que tener, pero tiene que caer. Pero mientras ese debate se tiene, que yo creo que es el seno de los cabildos, donde el modelo de crecimiento y el planeamiento territorial tiene un poco que poner esos principios o esos cimientos, pero mientras tanto tenemos que seguir tomando decisiones. Si no podemos esperar a resolver el debate sobre la población de Canarias para actuar sobre el PIB per cápita o para actuar sobre la productividad. Porque, como siempre estamos planificando y siempre estamos pensando, nunca hacemos nada. Eso es lo que nosotros criticamos. O sea, tienes que actuar por un lado y, por supuesto, planificar por el otro. Pero tienes que empezar a actuar, porque si no, los acontecimientos te llevan por delante. Si nosotros necesitamos llevar la iniciativa como Canarias. Tenemos competencias, tenemos autogobierno, tenemos capacidad fiscal, cosas que otras comunidades no tienen. Y no las estamos utilizando para propiciar estos cambios. Y luego, yo tengo que decir, bueno, la propia ley del suelo. La propia ley del suelo, el 80% obtuvo unanimidad. Se generó un debate político porque siempre todo queda un poco contaminado. Oye, perfecto, estamos en democracia y eso es razonable. Pero necesitamos que eso se desarrolle. Ahora se está legalizando, Ángela Saga está por ahí detrás, se está legalizando muchas explotaciones agrícolas y ganaderas que no podían legalizarse en otro periodo y en otro momento precisamente porque la ley del suelo no lo permitía, ¿no? Hay que pasar a la acción. Luego, claro que sí, que hay que pensar, lo hemos contemplado un crecimiento de 188.000 personas del 20 al 35 para todos los datos que hemos expuesto aquí, pero paralelamente, mientras se habla de lo otro, hay que actuar.
Por cierto, y casi como curiosidad, pero está muy relacionado. Somos tan atractivos como la región de Estocolmo, como el centro financiero y bancario de Zúrich, como el cantón suizo de Valois, creo que se llama Valois, perdónenme los que sepan. Estamos hablando de territorios que rondan los 100.000 euros per cápita. Lo de nosotros casi mejor no mencionarlo, que ya lo dijo usted. 17.000, 17.000, claro. Qué curioso, ¿no? Las proyecciones de Eurostat dicen que creceremos tanto como esos en población. Sí, claro. Claro, a ver, tenemos o sea, aquí tenemos una naturaleza maravillosa, pero aprovechémoslo. O sea, sí me parece bien que crezcamos, pero crezcamos también en productividad y en Producto Interior Bruto. Porque al final, seguro que mucha gente pues dirá, hombre, Fernando, quizás por mi formación de economista me voy a los números, pero yo no conozco ningún país con 80.000 euros de PIB per cápita que la gente viva mal. Esa es una realidad objetiva, ¿no? Por lo tanto, necesitamos crecer. En el País Vasco, el PIB per cápita es el doble que el de Canarias. Pues obviamente en el País Vasco se vive mejor y tienen la misma extensión, aunque en territorio continental, y la misma población aproximadamente. 2 de cada 3 nuevos trabajadores, dicen desde el público, 2 de cada 3 nuevos trabajadores son funcionarios. Va al hilo del alto peso que tiene el sector público en Canarias, que eso también es cierto, sobre todo en las islas no capitalinas. ¿A dónde nos llevan estos datos? También tiene que ver con la productividad, porque en el sector público de por sí es algo más baja, siempre que no se me enfade nadie, pero es más baja. Sí, pero fíjate, dentro del sector público, yo creo que la productividad es algo, y por ahí también están los sindicatos, que al final, como te peleas con ellos, y yo me he peleado mucho en el ayuntamiento y en el gobierno, pues el concepto de la productividad ellos lo quieren como una retribución fija, y bueno, es legítimo porque ellos defienden a los trabajadores, ¿no? Pero yo no creo que el indicador de un servicio público tiene que ser el de la productividad, o entendida en un término económico, ¿no? Yo creo que el sector público está precisamente para poder atender a aquellos que lo necesitan y donde los criterios tienen que ser otros, no solo el puro de la productividad. Pero es cierto que el COVID, hay 2 vertientes ahí, ¿no? La primera, de la crisis anterior, que se congelaron la ley de presupuestos generales del Estado, el músculo público perdió mucho porque no podías reponer las plazas, se jubilaban y bueno, tenías dificultades y tenías carencias importantes. Y luego, por otro lado, se ha sumado la pandemia, donde en materia de educación y en materia de sanidad, pues realmente lo que se ha generado es un mayor número de contratación. Eso ha hecho que efectivamente se tire, con lo cual, ¿qué es lo que nosotros criticamos de eso? Que muchos de esos trabajadores están, digamos, sustentados económicamente o financiados con fondos extraordinarios. Y que cuando esos fondos extraordinarios dejen de venir, ¿qué va a ocurrir? Y eso va a generar pues bastantes tensiones, probablemente presupuestarias a las administraciones públicas, especialmente a la comunidad autónoma. Si no crece el sector privado, si nosotros no conseguimos que el sector privado tire, nosotros no vamos a poder mantener el estado de bienestar. Luego, es una simbiosis, es decir, necesitamos un sector público fuerte, dinámico, que preste servicios necesarios para la población, pero ese sector público tiene que estar financiado con un sector privado fuerte que genere recursos, que pague impuestos y que con ellos lo podamos sufragar. Luego, este debate ideológico a veces es, yo creo que contraproducente, porque estigmatizas a los empresarios o a los funcionarios, entonces ya siempre está, los funcionarios son unos vagos y es mentira, los empresarios son todos unos depravadores que quieren exprimir a la clase obrera y es mentira, ¿no? Seguro que habrá de ambos lados, igual que habemos políticos malos, ¿no? Pero necesitamos esa relación. Es que necesitamos entendernos y necesitamos establecer estrategias conjuntas para crecer, para que se beneficie el sector público, porque cuanto más fuerte sea el sector privado, más recursos tendremos para poder financiar el sector público. Esta tengo que leerla sí o sí, porque es pregunta del público y casi es una queja mía, porque hubo un accidente en las Dominicas y estuve 2 horas en la autopista de Tenerife 5. La culpa es de Carlos Alonso. Que es algo que, en fin, la pregunta realmente no sabe uno muy bien a quién hacérsela, hacia los ayuntamientos, a los cabildos, a Fernando Clavijo, a Antonio Olivera, al presidente. Pero bueno, yo la repito cada vez que puedo. Las infraestructuras, dicen carreteras, tranvías, ¿qué iniciativas proponen? Y yo añado, ¿qué iniciativas proponen? Y ¿cómo arreglamos esto de una vez por todas? Bueno, y vamos a ver, yo sé que nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones. Vamos a ver, el tráfico en las grandes ciudades y en las centrales, el tráfico no tiene una solución clara y evidente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer las administraciones públicas?
facilitar un medio de transporte público, colectivo, eficiente y mucho más respetable medioambientalmente como alternativa al vehículo privado. Entonces, ahí, históricamente, pero vamos, yo me pegué no sé cuántas visitas por el norte y por el sur con Carlos Alonso cuando él era vicepresidente del Cabildo y yo era el primer teniente alcalde de Ani en La Laguna, con los temas de movilidad, el tren del norte, el tren del sur, el tranvía, que nos costó Dios ayuda. O sea, ha habido proyectos que han tenido que salir en muchas ocasiones pues, por el empujón, ¿no? Luego, ¿cuál es la solución? Que haya un transporte público, que tú puedas cogerlo. Oye, si luego tú decides coger tu vehículo privado porque lo decides, pues oye, amigo, no podemos hacer carreteras infinitas y cargarnos la isla. Si te pegas 3 horas en la cola, chico, mala suerte. Ahora, si tú coges el tren en el Puerto de la Cruz o si tú coges el tranvía en la Avenida Trinidad para venir hoy aquí al casino, sabes que tardas 27 minutos. Oye, ¿quieres bajar con tu coche? Pues se siente. Pero sí tenemos que dar una alternativa de un transporte público. Eso es lo que creemos nosotros, que lo hemos debatido mucho y ha sido caballo de batalla en cuanto a la movilidad. A partir de ahí, oye, todo es mejorable, sin lugar a dudas, ¿no? Pero claro, eso ha sido utilizado en muchas ocasiones en nuestra contra como un arma política arrojadiza. Ahora aquellos que venían a arreglarlo todo en 1 año y medio, se está viendo que las cosas no son tan fáciles. Fíjese que es una pregunta, pero primero es diría una exclamación. Es un dato correcto, dicen desde el público. 350.000 canarios en pobreza extrema. Es correcto, 350.000 canarios en pobreza severa, creo que utilizan, que es con una especie de eufemismo para decir en grave pobreza, ¿no? Caramba, es casi el fracaso de una sociedad, ¿no? Es un fracaso, es un fracaso. Por eso realmente, y lo que viene por delante es complicado, por eso necesitamos aunar. Yo no en ese aspecto, o sea, quizás nosotros que ahora estando en la oposición tienes también incluso más tiempo y el Zoom, o sea, te alejas de las cosas, no estás enfangado en la gestión diaria, por eso estamos preocupados. O sea, la actitud de la organización política de la que yo formo parte con este gobierno ha sido de responsabilidad precisamente porque las vemos complicadas venir, ¿no? Y sobre todo no estamos viendo ni los proyectos, ni las iniciativas, ni el coraje, ni la valentía suficiente para defender determinados términos imprescindibles para no condenar a esta sociedad que está saliendo de la crisis todavía. No habíamos salido de la crisis del 2008 cuando nos estamos metiendo en otra. Luego tenemos que repensarlo. Y ahí hay acuerdos, ¿eh? O sea, es una reflexión, si me permites, Moisés, que ni siquiera es partidista, sino... yo pongo un ejemplo. Rosa al principio hablaba del ICTE, hablaba de la derogación de la disposición adicional segunda de la financiación autonómica. Yo tengo que decir que en ese momento que nos tocó a nosotros liderar esas negociaciones, yo conté con la ayuda de los sindicatos y de los empresarios aquí presentes, del Consejo Asesor. Pero tengo que decir también, en honor a la verdad, que hablamos con los portavoces políticos. Y en unos casos eran del PP, que estaba gobernando el PP, y en otros casos luego fueron del PSOE, y cerraron filas, no cerraron en filas en torno al gobierno de Canarias, cerraron filas en torno a algo que era imprescindible para Canarias. De verdad que cuando queremos somos capaces de llegar a acuerdos importantes. El Estatuto de Autonomía, que se empezó y frustró y pasaron Adán Martín, Paulino Rivero, José Miguel Ruano, José Miguel Barragán, ese Estatuto de Autonomía, igual que el REF, salió, y recordemos que salió en septiembre y nos pilló la moción de censura en junio del 2018 de Pedro Sánchez a Rajoy. Oye, pues se habló con ambas cúpulas de los partidos para decir, hombre, no nos pueden dejar ahora aquí colgados. Y las ambas cúpulas de los partidos estatalistas, oye, respondieron porque era importante para Canarias y salieron esos proyectos. Ese espíritu, que también fue en el año 93, también yo creo que ese espíritu tenemos que recuperarlo como sociedad. Y aquí voy a hacer una crítica, que luego me dirán los míos que me podía haber callado, pero yo aquí echo de menos también valentía en los empresarios y en los sindicatos. Valentía de ustedes reivindicar también lo que como sociedad quieren. Y no están por ningún partido, por supuesto. No pueden estar ni apoyar a ningún partido. Pero si tienen como sociedad, de alguna manera, decir, oye, hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí ya. No es un tema de que estés vulnerando al partido de turno del gobierno. Es que estás metiéndote con mi tierra, ¿no? Ahí necesitamos generar ese sentimiento que en Canarias, históricamente, en momentos importantes ha estado y que echo yo o echamos de menos, aunque sea para darnos tortas a nosotros, pero que lo echamos de menos. ¿Qué le parece, qué opina, cómo ve la gestión de los derechos sociales?
las políticas sociales. ¿Por qué le hago esta pregunta en concreto sobre un área en concreto del Gobierno? Porque fue precisamente uno de los arietes que se empleó desde la oposición contra el Gobierno anterior, el que usted presidía, Fernando. Yo no sé si han cambiado las cosas, si no han cambiado, si ve que han cambiado en la medida en que ellos decían que iban a cambiar o no. Yo creo que las cosas han cambiado a peor, ¿eh? Nosotros nunca lo hemos hecho, pero Cristina Valido, que está hoy aquí presente, sufrió una reprobación en el Parlamento con unos indicadores mucho mejores que los que tiene actualmente la Consejería de Igualdad Social. Creo que ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso porque, en mi opinión, se ha actuado de manera más ideológica y partidista que de gestión. Creo que es una papeleta, es difícil, es un área muy difícil de gestionar. Pero la realidad es que se ha fracasado estrepitosamente cuando se hacía bandera, ¿no? Y además ahora se está haciendo algo muy grave, y se está devaluando y depreciando el papel de los cuidadores simple y llanamente para maquillar las estadísticas, para decir que hemos sacado de la ley de dependencia un número determinado. Está hablando, Fernando, de esas ayudas. Claro, se le está obligando a una persona que lleva 2 años desesperada, le dices o tomas esto o no tienes nada. Pues la realidad es que, aunque sea dame esto, pero claro, es que está quitándole una deuda al Gobierno de Canarias y a mí me parece, no quiero usar palabras gruesas, pero me parece indigno, Máxime cuando nosotros hemos tendido la mano. Hemos incluso dicho, sobre esto no hagamos un caballo de batalla. La Ley de Servicios Sociales se aprobó por unanimidad al final de la legislatura pasada. Han sido incapaces de desarrollarla ni de sacar el reglamento. Y de verdad que hemos tendido la mano al respecto, porque somos conscientes de que necesitamos dar respuesta. La gente no quiere, los que hemos sido alcaldes, sabes que, y nos pilló la crisis anterior, la gente no quiere una ayudita para tirar para adelante, la gente quiere mantener a su familia con dignidad. Tú imagínate una persona que se levanta todos los días a trabajar por la mañana, que tiene una jornada, que llega a su casa y el día 14 de mes, al final, tiene que acabar en Cáritas o en el banco de alimentos porque no tiene con qué ir a comprar. Y está trabajando todos los días. Pues imagínate a esas personas que no saben. Entonces, ahí hay que ser serio, riguroso. Yo creo que el choque con el comité de empresa, con los trabajadores, con el tercer sector, es sistemático. Y además, a todo esto, la respuesta ni siquiera es de ser autocrítica o, bueno, vamos a sentarnos a ver cómo es. No, es que el tercer sector está politizado. Pues si el tercer sector no nos dio leña a nosotros en las legislaturas pasadas, no te cuento. No, el tercer sector defiende lo que defiende y no se le está dando respuesta. Nosotros hoy aquí, públicamente lo volvemos a decir, tendemos la mano porque es una asignatura pendiente, pero de difícil solución. Tiene que haber grandes acuerdos para poder resolver. Yo creo que nos queda tiempo para 2 cositas, 2 preguntitas más, una mía y una del público. La mía, que además es la menos interesante, seguro. Hablaste, Fernando, de la baja ejecución. Para ser justos, el problema de la baja ejecución presupuestaria es arrastrado, yo creo que trasciende el actual Gobierno, más allá de variaciones, en fin, más o menos puntuales, pues en las inversiones suele ser relativamente bajo, al menos en comparación con el grueso de las demás comunidades autónomas. Dicho esto, los presupuestos para el próximo año en el capítulo de inversión crecen mucho, crecen muchísimo, y es verdad que en términos... 1.000 millones, en términos cuantitativos crecen incluso más que los gastos de personal, cosa que es muy rara, porque que lo hagan en términos relativos sí, pero en términos cuantitativos no, y esta vez lo hacen. Claro que volvemos a lo que decía, una cosa es lo que pintamos y otra cosa es lo que verdaderamente gastamos, que es una queja eterna de la patronal. ¿Vamos a mejorar o no vamos a mejorar? Desde fuera, aunque sea desde fuera, ¿percibes que se han hecho los cambios necesarios? El Gobierno ha dicho que se están haciendo cambios para mejorar ese nivel, sea refuerzos de la plantilla, sea mejora de los sistemas, en fin. Yo creo que no va a mejorar, pero no va a mejorar por 2 cuestiones. La primera, porque no hay proyectos. Ahora mismo, si tú quieres ejecutar en el capítulo 6, tienes que estar sacando licitaciones en este momento para que se adjudiquen, para que se hagan los replanteos, para que empiece la obra, para que empiece el tajo. Pues claro, desde que tú adjudicas una obra, y aquí la patronal lo sabe, pero también lo saben los sindicatos y hay también muchos responsables públicos, desde que tú ejecutas a que empieza el tajo pasa un tiempo. Pero es que además hay elecciones en mayo. O sea, es que bien, perfecto, les queda súper bonito sobre el papel, pero en mayo en las elecciones, los que hemos vivido etapas, pues al final, como bien decía, yo era un poquito neurótico y maniático en cuanto a los plazos, pero la realidad es que con 4 partidos en un gobierno, a partir de febrero o marzo está todo el mundo haciendo campaña por ahí, ¿no? Con lo cual la gestión se va a resentir. Bien, de cara a decir que son unos presupuestos magníficos, pero cuando acabe el año 2023 veremos que una vez más
habrá una inejecución importante en el capítulo 6. Yo sé que en muchas ocasiones sacar con las declaraciones de impacto ambiental, todo ese entramado, sacar obras privadas es difícil, pero públicas también. Pero también no es menos cierto que ha habido decisiones que se tenían que haber tomado y que no se han tomado por las razones que el gobierno actual ha estimado, ¿no? Y respecto a que crece más que el capítulo 1 de personal, espérate al ejecutado, porque seguramente hay mucho personal que no está en el capítulo 1, que está en los contratos y que está en otros capítulos del presupuesto. Yo me esperaré seguro que usted lo sabe. Lo hacía antes y lo haré ahora. Penúltima, dije última, penúltima. Absentismo escolar y fracaso escolar, preguntan. ¿Qué preparación tendrán nuestros jóvenes para la incorporación al mercado laboral y a ayudar a la productividad de esa economía de la que hablábamos? Esto lo enlazo yo además con otra de las lacras, decíamos la pobreza severa antes, que es el desempleo juvenil. Es otro grandísimo problema, Sí. porque incluso en tiempos de bonanza es... Sí, ahora mismo estamos en torno a un 25%. Fue algunas de las diapositivas que para quitar peso a la presentación. Vamos a ver, creo que aquí tiene que haber, nosotros intentamos con el proyecto del LASA hacer una apuesta decidida por la formación profesional. Yo distingo, como quise decir, la formación reglada, formación profesional, lo que es el bachiller, lo que es las universidades, por un lado, pero necesariamente en el mundo que nos está tocando vivir la formación va a tener que ser continuada. Tú mismo como periodista continuamente tienes que estar leyendo y formándote para estar en el día a día de lo que acontece, ¿no? Luego, no solo tenemos que, digamos, articular medidas, porque eso tiene que ver mucho con la frustración del joven que luego quiere emanciparse, no puede, o que después de haberse preparado no puede acceder a un puesto de trabajo con las condiciones o las expectativas que él generaba. Se están dando circunstancias de que en estos momentos la pensión media en Canarias está por encima del salario medio en Canarias, es decir, la situación como sociedad chirría, ¿no? Es decir, oye, no podemos tener una pensión media de 1.300, 1.400 euros en Canarias y el salario medio en Canarias sea de 1.000 euros, ¿no? Luego ahí necesitamos, por un lado, incentivar y que haya unas expectativas de un futuro mejor para que la gente tenga un aliciente para formarse, y ahí la familia se tiene que comprometer. O sea, la administración pública no puede continuamente resolver todo, ¿no? Luego, el absentismo y el abandono escolar tiene que ver también mucho por la implicación de las familias, hacerlas partícipes del proceso de formación, pero paralelamente la formación fast track que yo ponía aquí, es decir, al margen de eso, el trabajador desde que entra a trabajar va a tener que estar formándose toda su vida, sobre todo para que en la mejora de sus capacidades también pueda mejorar en sus expectativas económicas, ¿no? Y subir ese salario medio, que en Canarias también estamos a la cola de España. Claro, eres economista, Fernando. Yo soy un economista frustrado. Se nos ha ido casi todo el rato hablando precisamente de economía, pero como algo de periodista también tengo que preguntarte también por cómo, en fin, cuánto dialogas con los demás partidos, con quién hablas más, con el PSOE, con el PP, cómo va ese tema. Es por curiosidad, simplemente, no sé, ¿se lleva mejor con Antonio Olivera, con Manolo Domínguez, con Casimiro Curbelo? ¿Cómo va el...? Bueno, mira, yo me la pones votando a portería vacía. A nosotros nos atienden, nos escuchan y los tratan con cariño cuando necesitan pedirle el voto a Anagramas en Madrid. Entonces... Resoplaba Anagramas. ¿Por qué? Porque es verdad. A ver, las relaciones personales, creo que salvo excepciones, soy una persona de fácil trato, ¿no? Bueno, pero vamos a las personales. Las relaciones personales son cordiales con ambos partidos, ¿no? Tanto con el PP como con el Partido Socialista. Pero eso no quita que luego la aritmética parlamentaria y lo que se quiera hacer y lo que se quiera proyectar está luego ya en el ámbito de las organizaciones del partido. Y son los órganos del partido los que en un momento determinado designan para cualquier asunto una comisión para hablar, debatir o fijar posición, ¿no? Sí digo que efectivamente en la legislatura pasada pues quizás había un sentimiento generalizado de quitarnos de en medio, oye, porque llevábamos tiempo, porque pensaban que nos íbamos a agotar, subimos 45.000 votos, un 25,2%, y todo eso, pues al final ganamos en Tenerife el Cabildo, Santa Cruz, La Laguna, ganamos el Cabildo de Fuerteventura, el de La Palma, o sea que realmente, pero bueno, la aritmética parlamentaria es así, y otras veces lo hicimos nosotros, pues ahora nos toca a nosotros irnos a la oposición. Pero las relaciones, insisto, son buenas con los partidos constitucionalistas. Nosotros ni con Vox ni con Podemos en estos momentos
ni nos planteamos ni no plantearemos nada en el futuro. En ningún caso. En ningún caso. Que quede claro, lo que es populismo y extremismo, nosotros estamos en otra sintonía. Y cuando se tenga que hablar, que se hablará, que será cuando la ciudadanía deposite su veredicto en las urnas, a partir de ahí el aprecio, el cariño y las buenas relaciones facilitarán cosas, pero no van a ser determinantes a la hora de designar los pactos, serán los órganos y lo que se quiera hacer con Canarias. Fernando Clavijo, senador, líder de Coalición Canaria. Gracias. Muchas gracias, Moisés. Gracias al periódico El Día y a todos. Creo, miro un poco perdido, pero sí, creo que me toca despedir a mí. Bueno, el agradecimiento a Fernando, por supuesto el agradecimiento a nuestros patrocinadores que merecen que yo me detenga, a Philip Morris, a Río, a Corporación 5, a Ecoener y a FICO, por supuesto, gracias a todos. Y, por supuesto, gracias a todos por asistir. Espero que les haya resultado un ratito tan agradable, lo diré, como a mí. Gracias.